Por casi 1500 años, la historia de la llamada peste de Justiniano se mantuvo como un espectro que atravesaba los siglos. Una sombra que aparecía en crónicas, manuscritos y relatos antiguos, pero que nunca terminaba de mostrarnos su verdadero rostro. Era un relato de terror que parecía más leyenda que realidad, una enfermedad que surgió de la nada, se expandió con furia incontenible, arrasó con millones de vidas y, tan misteriosamente como apareció, se desvaneció en el silencio de la historia. Los cronistas de la época hablaban de un azote invisible, de una maldición incomprensible que ningún ejército ni muralla podía detener. Era como si la propia naturaleza se hubiera rebelado contra el Imperio bizantino, demostrando que la grandeza de un Estado, sus riquezas o su poder militar no eran nada frente a un enemigo microscópico. Esta peste fue mucho más que una simple enfermedad, fue un golpe brutal que puso de rodillas a un imperio que parecía eterno, y que dejó tras de sí una huella de miedo y desolación imposible de olvidar. Durante siglos, las descripciones de sus síntomas, fiebres intensas, delirios y horribles hinchazones en el cuerpo, alimentaron la idea de que pudo tratarse de la misma bacteria que siglos más tarde causaría la peste negra. Pero al no existir pruebas concretas, su origen y su verdadera naturaleza quedaron envueltos en un halo de misterio. Para algunos fue una advertencia divina, para otros un castigo del cielo, y para muchos, simplemente una historia lejana que pertenecía a un tiempo incomprensible. Sin embargo, la historia no se quedó allí. Hoy, gracias a los avances de la ciencia, sabemos que este fantasma de la antigüedad no era un mito ni una exageración, sino una realidad tangible. La arqueología y la genética nos han permitido levantar el velo del misterio y ver con claridad el rostro del enemigo invisible que durante siglos solo existía en las páginas de los cronistas. Ahora tenemos la certeza de cuál fue la causa de aquel terror que sacudió los cimientos del mundo antiguo. La peste de Justiniano no solo cambió el destino de un imperio, sino que también nos dejó una advertencia eterna. Incluso las civilizaciones más poderosas pueden caer ante lo invisible. Y hoy, más de un milenio después, su historia resuena con fuerza, recordándonos lo frágil que sigue siendo nuestra existencia frente a las pandemias. El año es 541 después de Cristo. En el puerto egipcio de Pelusium llega un visitante mortal, una pulga infectada escondida entre las ratas de un barco mercante. Lo que parecía un simple brote se convirtió en una pesadilla. Los cronistas, como Procopio de Cesarea, describen los síntomas: fiebre, delirios y horrendas hinchazones en las axilas y la ingle. Muchos morían en cuestión de días. En solo un año, la plaga alcanzó Constantinopla, la capital del Imperio bizantino. El mismo emperador Justiniano enfermó, aunque sobrevivió. Pero el pueblo no tuvo tanta suerte. Se calcula que hasta 50 personas morían por día en el pico del brote. La peste se expandió como fuego siguiendo las rutas comerciales del imperio. Desde Egipto hasta África del Norte, pasando por el Levante y llegando incluso a Europa occidental. Durante más de 200 años, los brotes reaparecieron en oleadas devastadoras hasta que, misteriosamente, desaparecieron alrededor del 750 después de Cristo. Se estima que murieron entre 30 y 50 millones de personas, casi la mitad de la población del mundo conocido en ese momento. Por siglos, nadie sabía con certeza qué causó esta plaga. Los síntomas parecían los mismos de la peste negra del siglo XIV, así que se sospechaba de la bacteria Yersinia pestis. El problema es que nunca se había encontrado evidencia genética directa en el corazón del Imperio bizantino. Solo había restos en Europa occidental, demasiado lejos del origen. Todo cambió en 2025, cuando un equipo internacional de científicos encontró pruebas definitivas en la ciudad de Gerasa, hoy Jordania, a solo 200 kilómetros de Pelusium. En las ruinas de un antiguo hipódromo romano, convertido en cementerio de emergencia en el siglo VI,
se hallaron los restos de unas 230 personas enterradas apresuradamente. Entre ellas adultos y niños que murieron al mismo tiempo. Los investigadores extrajeron dientes y huesos, y con técnicas modernas lograron secuenciar el ADN. El resultado fue claro. En todos ellos estaba la huella de la bacteria Yersinia pestis. El análisis genético reveló que todos los infectados compartían casi el mismo genoma bacteriano, una cepa extremadamente virulenta. Esta variante tenía el gen GIRGA-MT, responsable de que la bacteria sobreviva dentro de las pulgas, lo que facilitó su transmisión masiva a los humanos. Además, al comparar el ADN con otras cepas de peste, descubrieron que la de Gerasa estaba estrechamente relacionada con una hallada en Asia Central. Esto sugiere que la enfermedad pudo haber nacido en las estepas euroasiáticas y luego viajar a través de las rutas comerciales hacia Bizancio. Con estas pruebas, los científicos confirmaron que la peste de Justiniano fue la primera pandemia documentada de la historia. Una catástrofe que mostró lo vulnerable que puede ser incluso la civilización más poderosa. Y aunque desapareció hace más de 1000 años, sus huellas permanecen, recordándonos que la humanidad siempre ha vivido bajo la sombra de enemigos invisibles. Hoy sabemos que la peste de Justiniano no fue un mito ni una exageración de los cronistas, sino una realidad escrita con crudeza en los huesos y en el ADN de sus víctimas. Durante siglos, fue un enigma que caminaba entre las sombras de la historia, pero ahora la ciencia moderna ha iluminado aquello que parecía imposible de descifrar. El espectro que durante 1500 años rondó los libros y relatos antiguos, hoy tiene nombre, rostro y causa comprobada. La confirmación de la bacteria Yersinia pestis en las víctimas de Gerasa no solo nos da una respuesta científica, sino que también nos conecta emocionalmente con aquellas personas que vivieron el terror en carne propia. Eran hombres, mujeres y niños como nosotros, que un día amanecieron en un mundo aparentemente normal y de repente, se encontraron atrapados en el mayor desastre de su tiempo. Lo que para ellos fue un misterio inexplicable, para nosotros es ahora una lección escrita con claridad gracias al ADN. La peste de Justiniano nos recuerda que la humanidad siempre ha caminado junto a enemigos invisibles, capaces de derribar imperios enteros, sin necesidad de ejércitos ni batallas. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la civilización, incluso en sus momentos de mayor esplendor, y de cómo la naturaleza tiene el poder de alterar el rumbo de la historia en cuestión de días. Esta pandemia antigua no solo cambió la vida de millones de personas, sino que también transformó el curso del Imperio bizantino y, con él, el destino del mundo mediterráneo. Fue el primer gran aviso de que ninguna sociedad está a salvo, de que incluso el poder más consolidado puede tambalear cuando se enfrenta a una amenaza microscópica. Hoy, al mirar atrás con las herramientas de la ciencia, comprendemos mejor que nunca que la historia de la humanidad es también la historia de nuestra lucha contra las enfermedades. Desde la peste hasta las pandemias modernas, siempre hemos estado forjando nuestra existencia entre la vida y la muerte, entre la fragilidad y la resistencia. La lección eterna que nos deja la peste de Justiniano es clara. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, una enfermedad puede cambiar el destino del mundo. Lo que ayer fue un fantasma del pasado hoy, es una advertencia para el presente y el futuro. Porque la pregunta ya no es si habrá otra plaga, sino cuándo y cómo estaremos preparados para enfrentarla.